2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Yo soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo vamos a enfocar hoy en Bolivia. Bolivia comenzó el mes en medio de un clima hostil y de violencia. En las últimas horas, las movilizaciones contra el cuarto mandato consecutivo del presidente Evo Morales aumentaron y han dejado 2 muertos y decenas de heridos. Los manifestantes y la oposición exigen la realización de nuevos comicios y rechazan la auditoría de los resultados por parte de la OEA, pues denuncian que la verificación fue pactada de forma unilateral. La oposición también cuestiona que el organismo internacional verifique el cómputo cuando inicialmente había recomendado la realización de un balotaje ante las múltiples irregularidades. Estaremos haciendo sin duda un trabajo eminentemente técnico y profesional de integridad electoral. Ojalá se pueda sumarse a Naciones Unidas, puede esclarecer si hubo fraude o no. Y los resultados, por supuesto, tienen que ser respetados. Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente. Por eso hoy preguntamos si se logrará apaciguar la crisis en Bolivia con la auditoría de la OEA. Saludo a nuestros invitados de hoy. Los invito a responder brevemente esta pregunta para abrir el debate. Adolfo Mendoza, ex senador de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Adolfo, ¿se va a lograr apaciguar la crisis en Bolivia con la auditoría de la OEA? Esa es la pretensión. Es una excelente oportunidad de salida institucional para generar una salida a esta situación actual, política y social que vive nuestro país. Jaime Aparicio Otero, ex vicecanciller de Bolivia, ¿se apaciguará la crisis, Aparicio? Yo creo que no. Hola, Andrea, un gusto estar en tu programa. Gracias. Yo creo que no va a apaciguar hasta que no se resuelva la auditoría, que yo creo que es importante que la hagan, pero siendo realistas, no va a apaciguar el actual clima de tensiones que está viviendo Bolivia. Leandro, querido, director de Transparencia Electoral de América Latina. Leandro, ¿logrará la OEA apaciguar esta crisis? Bueno, si la auditoría cumple con algunas condiciones, podría ser determinante para pacificar el país, dado que no se debe tratar de una mediación, sino de una auditoría técnica, profesional, de un verdadero peritaje que determine si efectivamente hubo fraude o no en las últimas elecciones. Y de eso vamos a hablar. ¿Cuál será el papel de la OEA? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Por qué el gobierno dice que sí y el señor Mesa dice que no? ¿Cómo se resuelve esta crisis? Una misión de la Organización de Estados Americanos inició la auditoría de los resultados de las elecciones presidenciales de Bolivia realizadas el pasado 20 de octubre. El árbitro electoral dio el triunfo en primera vuelta al presidente Evo Morales. La oposición denuncia fraude y exige la anulación de los comicios. Recordemos que inicialmente la OEA había recomendado realizar un balotaje tras las irregularidades en el conteo de votos. El gobierno anunció el inicio del proceso de verificación de la OEA de la jornada electoral. A partir de este momento, el equipo de expertos y especialistas de la OEA trabajará directamente con el Tribunal Supremo Electoral, ya que es esta la instancia constitucional encargada de los procesos electorales en el país. Un equipo de expertos del organismo regional llevará a cabo un seguimiento para evaluar si en el proceso de conteo hubo alguna alteración. Estaremos haciendo sin duda un trabajo eminentemente técnico y profesional de integridad electoral. Mientras tanto, el presidente Evo Morales insiste en que las elecciones no hubo fraude. Y una de las soluciones es justamente esclarecer que ha habido fraude o no. Y la única forma para mí, para esclarecer si hubo fraude o no, que estas instituciones internacionales o de América o gobiernos, ojalá se pueda sumarse a Naciones Unidas, pueden esclarecer si hubo fraude o no. Y los resultados, por supuesto, tienen que ser respetados. Desde diferentes sectores sociales se hace un llamado a la transparencia en la auditoría. Y tenemos en este momento dudas sobre el alcance que se está pactando entre nuestro gobierno y la OEA. E instamos a que el análisis del proceso electoral sea global.
La oposición liderada por Carlos Mesa mantiene su posición de no participar en la verificación en las condiciones que ésta se llevará a cabo. Pero esta auditoría es rechazada por la oposición. El líder opositor Carlos Mesa, quien se negó a participar en la verificación, denunció que el gobierno de Morales y la OEA no están tomando en cuenta la participación de algunos sectores de la sociedad. Auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS no ha consultado ni al país ni nuestras condiciones, principalmente las de desconocer los resultados del cómputo realizado por el Tribunal Supremo Electoral y la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso. La desconfianza de los opositores bolivianos hacia la OEA comenzó en mayo, cuando el secretario general del organismo, Luis Almagro, se manifestó a favor de la postulación a la reelección del mandatario indígena. Sobre el tema específico de la reelección, hemos dicho con claridad que si el tema se va a resolver hoy en el sistema interamericano por el nombre de Evo Morales, eso sería, y decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial. Entramos al debate. Adolfo Mendoza, ex senador de la Asamblea Plurinacional de Bolivia, nos acompaña. ¿Qué condiciones, hablaba Leandro, que debería tener esta auditoría? Y resulta raro, Adolfo, que al principio fue incluso la OEA la que puso, no sé, la advertencia o el grito en el cielo del decir que algo no estaba pasando bien, no había sucedido de forma clara en Bolivia o transparente, y que había que hacer un balotaje. Pero ahora están hablando de auditoría. ¿Qué los hizo cambiar de opinión? Inmediatamente se conoció la opinión de la misión de observación de la OEA. El gobierno de Bolivia generó una solicitud para que se realice esta auditoría al proceso electoral, a la verificación de actas, a la cadena de custodia y a todo lo que implica dar certeza respecto de los anuncios oficiales señalados por el Tribunal Supremo Electoral, que daban la victoria con más de 10 puntos respecto de la segunda opción de Evo Morales respecto de la segunda opción. Lo que llamó la atención en todo este transcurso es que inicialmente Carlos Mesa aceptó la auditoría y señaló que esta debería ser de cumplimiento obligatorio. Luego señaló que no podía ser vinculante. Después volvió a señalar que se aceptaría con base en algunas condiciones y nunca dio a entender, nunca propuso las condiciones para participar de esta auditoría. Y finalmente, después de una comunicación oficial con la Organización de Estados Americanos, con la OEA, porque esto está en un Twitter del propio señor Almagro, Carlos Mesa habló e inicialmente aceptó las condiciones de la auditoría a realizarse por la OEA y después, extrañamente, vuelve a corregir su opinión y decide no participar de esta auditoría. Yo creo firmemente que las condiciones deben partir, uno, de ser fundamentalmente un análisis y evaluación de carácter técnico. Sí. Dos, que permitan a las partes empezar a trabajar con todas sus pruebas respecto de los posibles hallazgos, buenos o no, en el conteo electoral y el conteo de actas. Claro, insisto, ahora, sí. Es una excelente salida institucional para pacificar el país. Claro, pero una parte sí lo quiere y la otra no, entonces la salida está compleja. Jaime, bienvenido nuevamente, ex vicecanciller de Bolivia, Jaime Aparicio Otero. Pero sí empieza como uno a no entender realmente qué pasa, porque la Unión Europea se unió al pedido de la OEA al inicio de una segunda vuelta electoral. Fueron ellos mismos que denunciaron que pues no había claridad en el tema de los resultados. Y la OEA entonces dice, bueno, entonces vamos a hacer una auditoría. ¿Y por qué resulta entonces siendo
al que podían reversarle los resultados, el gobierno de Evo Morales, ok, vengan, yo acato lo que diga la Organización de Estados Americanos, pero el señor Carlos Mesa diciendo que no. ¿Cuál es la lectura ahí, Jaime? Acá hay varios temas en lo que has tocado. El primer tema es el informe preliminar de la misión de la OEA. Una misión electoral, y acá está Leandro Querido, que es uno de los grandes expertos en temas electorales, y me alegro mucho porque nos va a ilustrar mucho. Una misión de observación electoral que son generalmente dirigidas por gente independiente, en este caso fue el canciller de Costa Rica, ha dicho claramente dos cosas. Uno, que han habido irregularidades inexplicables, y dos, que debe haber una segunda vuelta. Ese ha sido el primer episodio de esta historia. El segundo episodio ha sido el de la reacción en Bolivia, que lamentablemente la imagen de la OEA está desacreditada entre los opositores en Bolivia, y eso ha afectado a este proceso de auditoría. Y la tercera cosa es que... ¿Aló? Escuchamos, Jaime. Te escucho. La tercera cosa acá importante saber es que no hay ninguna contradicción en... ¿Aló? Te escuchamos, Jaime, te escuchamos. Sí, es que perdí la imagen, perdón. La tercera cuestión acá importante es que la actitud de Carlos Mesa tiene una lógica. Si bien el informe preliminar ya ha llamado a una segunda vuelta, sería una locura que una auditoría reverse o retroceda respecto a esa decisión que ha sido calibrada, ha sido basada en hechos objetivos como un ¿Usted está de acuerdo? Rápido, lo interrumpo, perdón. O sea que usted está de acuerdo en que Carlos Mesa no esté de acuerdo en esta auditoría, porque dijeron, bueno, es que primero hablan de balotaje y luego me cambian la figura auditoría, ¿es por eso? Así es, así es. Primero hablan de segunda vuelta y ahora el balotaje. No es que sea mala la auditoría, yo creo que va a ratificar la decisión de la misión de observación electoral de la OEA. Lo que pasa acá es que no se puede creer al gobierno de Evo Morales. Han actuado con trampas, se ha reelegido ilegalmente, ha desconocido un referéndum, ha puesto una corte electoral. Andrea, el Tribunal Electoral está en manos de una señora absolutamente ineficiente. Ustedes han tratado de hablar con ella, CNN ha tratado de hablar con ella. No tiene explicaciones para justificar esa interrupción de 24 horas. Es lamentable. Luego han usado los bienes del Estado, han hecho votar a muertos. El señor Marcel Guzmán de Rosa, ayer contratista del gobierno, ha ratificado que no había razón para suspender. Es decir, ¿cómo la gente va a confiar en el señor Morales? Yo todavía confío que la misión de la OEA va a ser una auditoría razonable, pero no sé si el tiempo le va a dar, porque hay mucha tensión en Bolivia. Leandro, lo decía Jaime Aparicio, usted es el experto en cuestiones electorales, es usted director de Transparencia Electoral de América Latina. Ejemplifíquenos, ¿qué es lo que va a hacer la OEA? Porque la denuncia es de este apagón de 24 horas, donde, claro, la ciudadanía se quedó sin saber qué pasaba y luego cuando aparecieron resultados, pues Evo Morales iba adelante y ganó, según eso, las elecciones en Bolivia. Cuando la OEA dice que, pues, llama la atención, por supuesto que hay un apagón, llama la atención y que no hay una transparencia, entonces entra una auditoría. Cuando la OEA dice que va a hacer una auditoría, ¿de qué se trata, Leandro? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, en primer lugar quiero decir que comparto la opinión que tiene la ciudadanía de Bolivia, los partidos políticos de la oposición, porque desde hace tiempo los procesos electorales en Bolivia son muy irregulares. Evidentemente venimos de procesos electorales que tienen que ver con autoritarismos competitivos, en donde el peso del Estado interfiere en el proceso electoral y limita las condiciones de equidad en la competencia,
Y ahora, evidentemente, ya estamos ante un giro autoritario muy marcado de parte del gobierno de Evo Morales, que como antecedente tiene el de desconocer el mandato popular, el 21F, ¿no?, en el referéndum, y luego de eso descabezó a la cúpula del Tribunal Electoral. Por lo tanto, son muy atendibles las posiciones de la Ruta Democrática, Jubileo y distintas organizaciones de la sociedad civil, como así también partidos políticos de la oposición. La OEA en esta oportunidad tendrá que recabar información acerca del cómputo, acerca de todo lo que tiene que ver con el TREP, de todo lo que tiene que ver con la cadena de custodia, y convengamos que la OEA estuvo presente en la elección con una misión de observación electoral de casi 100 integrantes. Por lo tanto, saben a la perfección lo que ha pasado en la primera jornada electoral, es decir, tiene información. Ahora la auditoría se concentrará en una etapa del proceso y es muy importante para que ésta sea efectiva que no solo cuente con la información oficial, sino también con la información que dispone la oposición, de las actas, de escrutinio de mesa con las que cuenta la oposición, y también todas las denuncias que ellos tengan. Una pregunta, ¿una auditoría no tiene que ver nada con recuento de votos, con contar votos de nuevo? Para que quede claro. Bueno, claro, evidentemente hay una situación muy irregular que tiene que ver con el 100% de la totalización de las actas, cuando sabemos que hubo autoridades electorales quemadas, incendiadas, que se perdió material electoral. Por lo tanto, la primera duda que tenemos es cómo se llega al 100% de totalización. Y además lo que habría que hacer también es abrir las urnas que cuentan con algún tipo de duda o denuncia de la oposición. Es un trabajo bastante exhaustivo que calculo yo que, si bien está establecido hacerse en alrededor de 12 días, esto llevará algo más de tiempo, ¿no? Ahora, usted es director de Transparencia Electoral de América Latina. Cuando en unas elecciones presidenciales, además, con esa crispación en un país, y hay un apagón de 24 horas y de repente, ¡pac!, se vuelve a prender el sistema, que es pues lo que están denunciando. Usted, que sabe de esto, Transparencia Electoral en América Latina, ¿puede decir aquí hay algo que no funcionó bien y que no fue transparente, Leandro? Pero claro, hay una situación muy irregular que inclusive ha sido denunciada por el directivo principal de la empresa que ha hecho el proceso de totalización, que ha dicho que recibió una decisión orden por parte de la titular diciéndole que tenían que interrumpir la carga. Por lo tanto, evidentemente ha sido un proceso muy, pero muy irregular insisto, no se trata esto de una mediación, esto es un peritaje. Y el peritaje seguramente va a concluir con una serie de situaciones que deben ser respetadas, sobre todo por las autoridades electorales y políticas del país. Vamos a una primera pausa, si les parece. Hoy hablamos si logrará apaciguar la crisis en Bolivia la auditoría de la OEA a las elecciones en ese país. El hashtag de hoy es Zoom Bolivia, ya volvemos. Seguimos aquí en Zoom. ¿Se logrará apaciguar la crisis en Bolivia con la auditoría de la OEA? Es nuestro tema de hoy. Adolfo, Jaime Aparicio decía que pues hoy por hoy la población no confía mucho en la OEA. Para algunos sectores, no solo en Bolivia, sino en América Latina, pues la OEA es como un saludo a la bandera, no ha sabido o no ha tomado decisiones fuertes en otros países. ¿Cómo ve Bolivia a la OEA? ¿Es un mecanismo, más bien por decirlo, es una organización confiable? No conviene referirse de manera homogénea a la opinión de la ciudadanía en Bolivia. Finalmente, prácticamente el 50% de la población habilitada para votar votó por Evo Morales. Por tanto, desconocer la opinión de casi la mayoría de la población boliviana es un contrasentido que no tiene absolutamente ni pies ni cabeza. Yo entiendo, estimada, que Aparicio, que fue diplomático durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Mesa, tenga una posición política respecto de este tema. Lo mismo entiendo respecto de un montón de expertos internacionales que leen, por ejemplo, el populismo de manera peyorativa.
Yo mismo tengo una posición política en tanto partícipe del proceso constituyente boliviano y como ex senador. Pero hablemos en serio. Pongamos aquí una dosis de profesionalismo para decir lo siguiente. Primero, el informe de la misión de observación de la OEA se realizó inicialmente antes de la finalización del cómputo oficial en Bolivia y fue sobre el conteo rápido, el llamado TREP, que, como se sabe en absolutamente cualquier universidad, es una imagen, es una figura, es una manera de generar información que no es oficial. Lo lógico hubiese sido que la misión haga un nuevo informe luego del conteo oficial de los votos. Segundo elemento, lo que no tuvo ningún tipo de interrupción fue el conteo oficial de los votos. Y lo que se demostró es que en el momento en que el TREP cambió de tendencia, si comparamos aquello con lo que ocurrió con el conteo oficial de los votos, más o menos al mismo porcentaje, las tendencias ya estaban marcadas. Tercer elemento, porque esto tampoco se puede dejar en el aire. En términos de ética profesional, existen argumentos a favor de un conjunto, de sostener un conjunto de irregularidades en el proceso de escrutinio. Pero también existen econometristas a nivel internacional que han hecho la misma evaluación y encuentran que los resultados son contrarios a quienes sostienen que hubo fraude. Cuarto elemento, porque esto tiene que ver con el conteo de los votos y la transparencia, sobre todo con la transparencia, Adolfo, desde un punto de vista profesional. Un segundo, porque usted ha dicho la transparencia. Yo le preguntaba a Leandro Querido si con los antecedentes o lo que pasó ese día, uno puede hablar de transparencia en las elecciones, en los resultados electorales, y Leandro, pues que es experto en cuestiones electorales en América Latina, dice que no. Le hago la misma pregunta a usted, Adolfo, o sea, con lo sucedido, con un apagón en medio de un conteo de 24 horas alrededor, ¿usted puede decir que hay transparencia en ese resultado en Bolivia? ¿Adolfo? Lo que debe saber, estimado Leandro Querido, y absolutamente todas las personas que nos están viendo en este momento por su canal, es que en el caso de Bolivia se hacen actas y estas actas se distribuyen en 11 copias para cada una de las organizaciones políticas y cada una de las personas que asisten a la mesa electoral como jurados y como notarios. Yo entiendo su respuesta, Leandro, pero se desechan y estas son las válidas porque además son actas lacradas, selladas y fotografiadas, y es con eso que se realiza el conteo. Todo esto mi pregunta está en de nuevo, ¿fue pero transparente? Esto demostrará la auditoría. Entiendo, Adolfo, claro entiendo. Que hubo transparencia. Ok, hubo transparencia. Entonces, ¿usted cree que ni siquiera la OEA tendría que estar auditando esto? Yo creo que sí tiene que auditar todo esto, porque más allá de la propia transparencia, está también la imagen alicaída, la imagen evidentemente débil del Tribunal Supremo Electoral, que no supo comunicar las cosas. Pero de ahí a otro elemento, decir que una presidenta por mujer y por indígena es incapaz de generar información, como afirma el señor Aparicio. Eso es intolerable. Adolfo, perdón, ¿quién ha dicho que por mujer y por indígena? No. Ella dijo, él dijo, ustedes ven a la presidenta del tribunal que no es capaz de explicar adecuadamente la posición del tribunal. Eso esconde una figura simbólica impresionante. En Bolivia, esto está incluso siendo leído por una óptica ya que raya en la misoginia y el racismo. No por ser como que hay un prejuicio y ser detrás mujer de eso. Es incapaz. Ok, como que hay un prejuicio ya detrás de eso. Jaime Aparicio, lo tengo de nuevo. Hablaba yo de la confiabilidad de la OEA en estos momentos y qué tanta tranquilidad le puede dar al pueblo boliviano, pues que la OEA siga haciendo la auditoría que la está haciendo desde ayer jueves. ¿Qué tan confiable es la OEA? Ahí hay un problema. Yo creo que las misiones de observación y las misiones técnicas
son confiables. Eso es indudable. Han hecho su trabajo en muchos lugares. El problema es que hay una desconfianza con la OEA a raíz del apoyo a la reelección inconstitucional de Evo Morales, que ha contaminado el trabajo técnico de la misión. Y ese es un tema que hay que solucionar. Yo creo que en este momento hay cierta confianza, al menos desde el exterior, en que se va a ratificar lo que dijo el informe preliminar de la OEA de que tiene que haber segunda vuelta. Acá el tema más grave es que esta auditoría, y lo saben los propios miembros de la misión de la OEA porque han hecho un acuerdo con el gobierno, es que se va a centrar en los temas del día de la elección, los temas electorales, la transmisión de votos, el conteo, el transporte de votos, etcétera. Todos esos aspectos que está bien. Ahí también hubieron irregularidades. Pero este es un proceso de fraude continuo. Acá lo ha dicho el señor Guzmán de Rojas, técnico contratado por el gobierno. Han tenido que procesar actas ya adulteradas en el origen, firmadas por gente del gobierno donde no había representación de los otros partidos. Eso ya es muy difícil para la propia auditoría detectar, como lo puede reafirmar Leandro. También hay el problema de delitos electorales concretos. Incluir y aceptar un candidato ilegal, aceptar y no reclamar que el uso abusivo de bienes y recursos del Estado durante toda la campaña, la entrega de obras, eso es desnivelar el campo de juego de una elección en perjuicio de los opositores, es un delito electoral. Hay una serie de delitos que se han dado antes, durante la elección y después de la elección. Por eso hay esta tensión en la sociedad boliviana, porque saben que es una forma tramposa de hacer política. Y acá todavía no hemos hablado de la presencia de asesores cubanos, venezolanos, la propaganda que le ayudan a hacer los canales controlados por Rusia, y toda esa parafernalia que ha conducido a que esta elección sea viciada. Todo el mundo en Bolivia percibe que esta es una elección viciada, y Andrea, tienen una frustración muy grande y es comprensible. Yo creo que la misión de la OEA es importante, sí. Técnicamente va a ratificar lo que ha dicho el informe anterior, pero hay que comprender que para la gente esto es muy indignante y no tienen tanta confianza. Claro, Leandro, pero puede la OEA hacer su auditoría, sacar sus conclusiones, pero si no las acepta el opositor Carlos Mesa, ¿qué ocurre? ¿De qué vale? No se trata de una mediación. Es una auditoría, es un peritaje que luego de recabar mucha información dará su veredicto, y ese veredicto deberá ser acatado porque tiene que ver con los términos en los que se ha planteado esta auditoría. Simplemente comentarte que nosotros, Transparencia Electoral de América Latina, estuvo presente en las elecciones de Argentina, de Brasil y de Chile, del voto boliviano en el exterior. Y nosotros hemos comprobado en esa observación electoral que, por ejemplo, las urnas no han sido preservadas, estaban cerradas con cintas de embalar, lo cual la verdad que es un problema para garantizar luego la seguridad, ¿no?, en cuanto al proceso electoral. Es decir, más allá de todas las circunstancias que tienen que ver con un proceso electoral muy inequitativo durante todo el proceso, la etapa preelectoral, la jornada de votación e inclusive la etapa postelectoral, debemos resaltar que el trabajo de la autoridad electoral ha dejado mucho que desear, y tiene que ver esto con el descabezamiento que hizo el gobierno de Evo Morales, de la autoridad electoral, y no solo de los principales funcionarios, sino también del personal jerárquico que fue perseguido y en muchos casos obligados a renunciar. Esto ha sido de público conocimiento y está reflejado en los periódicos de Bolivia. Y esto demuestra el gran costo para la sociedad civil
que tiene el hecho de hacer elecciones irregulares o elecciones de cancha inclinada. El costo justamente es la ingobernabilidad, son las decisiones ilegítimas, los procesos que devienen de candidaturas ilegítimas, y esto genera una crisis política de envergadura que hoy lamentablemente está padeciendo Bolivia, ¿no? Hoy preguntamos si se logrará apaciguar la crisis en Bolivia con la auditoría de la OEA, y también tenemos intervenciones de nuestros tuiteros, de nuestros televidentes. Sandra Pinzón dice, si la OEA alcahuetea la reelección dudosa de Evo, pues no esperen paz. Lo mejor sería repetir las elecciones con miles de ojos encima del CNE boliviano. West 202811 en nuestro Twitter, con la auditoría de las elecciones en Venezuela y Nicaragua como antecedentes de las auditorías de la OEA, ¿usted cree que son ingenuos los bolivianos? Bolivia se va a apaciguar solo cuando el tirano de Evo renuncie. Su pueblo le dijo no en un referéndum, se tiene que ir, así de simple. Son opiniones de nuestros televidentes. Y Ramón Machado dice que si la OEA concluye que todo fue normal, pues quedará muy mal. Es evidente el apagón y cambio de actas. Ya volvemos. Seguimos en Suma la Noticia. Debatimos si va a lograr apaciguar la crisis en Bolivia la auditoría de la OEA, y pues hay diferentes puntos de vista. Hay quienes dicen sí, pues se la va a lograr, es la única forma o la única salida institucional para lograr una tranquilidad en Bolivia. Adolfo, sin embargo, yo insisto, si Carlos Mesa no apoya esa auditoría o no avala lo que diga la OEA al final, de todas maneras la calle va a seguir encendida. ¿Mesa está confiando más en la presión de la calle? Adolfo. Antes de ir con Adolfo, vamos a hablar de Evo Morales, que es el mandatario de la región que tiene más años en el poder. Morales tiene 3 años de su gestión, consolidó su 4º mandato seguido en las elecciones del 20 de octubre. En el 2017 el Tribunal Constitucional le dio luz verde para buscar la reelección indefinida, una medida pues que chocó con el límite de 2 periodos que fija el artículo 168 de la Constitución. La decisión del tribunal también desafió el resultado del referendo del 2016, en el que los bolivianos le dijeron no a la reelección de Morales. Y mientras la revisión de los resultados avanza, pues las protestas violentas se han intensificado. Jornadas de disturbio se han registrado en varias partes de Bolivia. Los manifestantes rechazan el proceso de verificación y exigen la realización de nuevos comicios. En el municipio de Montero, departamento de Santa Cruz, 2 personas perdieron la vida y 6 resultaron heridas en medio de enfrentamientos con los organismos de seguridad. De Naciones Unidas hizo un llamado a los actores políticos a entablar un diálogo para detener los desmanes en Bolivia. Esta es la posición de Naciones Unidas. Urgimos a todos los líderes políticos y sus seguidores a reducir las tensiones y abstenerse de actos de violencia y seguir los medios legales para una resolución de la disputa electoral. Llamamos a todos los bolivianos a ejercer la prudencia. Adolfo, le decía yo, si Carlos Mesa no está de acuerdo con esta auditoría, él está presionando mucho más en la calle. ¿Realmente entonces la violencia en las calles o la crisis, cómo puede apaciguarse si al final él no está reconociendo lo que está haciendo la OEA? Adolfo. Hoy tenemos malas las comunicaciones. ¿Estoy con Jaime? Sí. Jaime, le decía que Mesa está confiando más en la presión de las calles que lo que realmente puede hacer la institucionalidad. Bueno, Mesa ha llamado a la resistencia pacífica y a la desobediencia civil, como mucho, pero acá la parte más radicalizada de la protesta, que es la que ya ni siquiera quiere una segunda vuelta, está conducida por otros actores de todo este movimiento opositor. Lo que está esperando Carlos Mesa como el candidato más votado de la oposición es que se calmen los ánimos, que se encuentre una solución, pero no permitir ni cometer el error de que se desmovilice la sociedad hasta esperar un resultado que es incierto, o lo ven como incierto. Yo soy más optimista, pero no pueden aflojar y dejar que toda esta movilización única en la historia de Bolivia, porque estamos viendo que acá no ha sido un movimiento como se ha visto en Venezuela o en Nicaragua,
que se ha disminuido y luego ha desaparecido. Acá ha sido un movimiento que está creciendo, hay evidentemente indignación en la gente porque se ha jugado con su voto y yo creo que no se puede desmovilizar a la gente, no sería bueno, no sería prudente, pero sí tratar de llegar lo más pronto posible a un resultado de esta auditoría lo más antes posible y que yo vuelvo a ratificar, creo que la única salida posible es una segunda vuelta en términos en que sea una elección que la gente pueda confiar con una corte electoral. ¿Pero quién decidiría eso? ¿Quién hablaría de una segunda vuelta? Porque sí, muchos pueden decir, sí, lo mejor sería una segunda vuelta. Lo mejor sería volver a votar o ir de cero. ¿Quién podría decidir realmente que existiera una segunda vuelta si lo que está haciendo la OEA simplemente es una revisión? Sí, hay demasiada evidencia de las irregularidades que se han cometido en esta elección. Demasiadas irregularidades y hay el sustento lógico y racional para que, sumado a lo que vayan detectando en el término de por qué se paró la transmisión de votos, por qué se adulteraron actas, por qué se encontraron urnas en casas particulares, cuando se vayan sumando todos estos elementos el día de la elección y postelectorales, yo creo que la única salida racional es esa. Andrea, yo tengo experiencia y Leandro mucho más seguro de haber sido director de misiones de observación electoral del Centro Carter y he participado en misiones de la OEA. Ningún informe preliminar te dice que esa elección ha sido irregular y que se debe ir a una segunda vuelta si no está basada en cotejar su propia proyección estadística, conteo rápido, sobre el 100% de los votos, comparada con la que hizo la agencia que también contrató el gobierno y la universidad, que te dan con un error máximo de 1% la seguridad de que se ha cometido alguna irregularidad porque había segunda vuelta. Entonces, eso tiene que ser ratificado. Te doy un simple ejemplo. Cuando Daniel Ortega empezó a hacer fraude en la primera elección, cuando subió la señora Chamorro, no quería reconocer el resultado de la elección. Se hizo un conteo rápido, la OEA hizo un conteo rápido, y la OEA pidió al presidente Jimmy Carter, al secretario general de Naciones Unidas y al de la OEA en ese tiempo, que le muestren a Ortega que tenían la evidencia de que Ortega había perdido frente a la señora Chamorro y que iban a declarar tanto OEA, Naciones Unidas como el Centro Carter que esta era una usurpación del poder y que lo mejor que podía hacer Ortega era entregarle a la señora Chamorro. Y así fue que la señora Chamorro tuvo que entregar el poder. Yo espero que se dé en este caso una situación similar porque las condiciones son bastante parecidas. Adolfo, en todo caso también el señor Mesa tiene una responsabilidad porque él está, como decía bien también Jaime Aparicio, hablando pues de mantenerse en las calles y eso es lo que está en estos momentos incitando pues a la violencia. De todas maneras, Mesa está confiando que se puede hacer más desde la calle. ¿Está siendo responsable el señor Carlos Mesa? Está él llamando voy con Adolfo, no es que, un segundo Jaime, Pacífica, Adolfo, ¿me está escuchando? Sí. Sí. Hola. Sí, adelante. Carlos Mesa es tan irresponsable como Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico, para llamar a movilizaciones que tienen carácter violento, racista y discriminador, sin tomar en cuenta que el otro 50% de la población también votó y no se puede desconocer ese voto. Lo que ocurre, estimada Andrea, en este caso, es que han aparecido múltiples fisuras en el campo de la oposición. Carlos Mesa no habla de renuncia de Evo Morales ni de la anulación completa de las elecciones en algún momento. Luego intenta decirlo de esa manera, pero el Comité Cívico de Santa Cruz habla ya de que no va a aceptar absolutamente nada sino solo la renuncia de Evo Morales. El cabildo convocado por CONADE y los cívicos de La Paz y Potosí el día de ayer lanzaron en uno de sus puntos
la propuesta de nuevas elecciones, pero sin Evo Morales y sin Carlos Mesa. Bueno. Es decir, que la movilización de la oposición, que tiene su propia opinión respetable en democracia de la ciudadanía, no se ha convertido todavía en un movimiento social que permita dar una respuesta institucional. Claro, tocará ir por partes, Adolfo, no tengo más tiempo. Vamos a hacer una última pausa y ya volvemos. Agradecerle a Adolfo Mendoza, ex senador de la Asamblea Plurinacional de Bolivia, a Jaime Aparicio Otero, ex vicecanciller de Bolivia, y a Leandro Querido, director de Transparencia Electoral de América Latina, por haber estado hoy en Zoom a la Noticia. Soy Andrea Bernal, feliz fin de semana, nos vemos el lunes con otros temas de debate.